A lo largo de toda la historia hemos conocido objetos que están envueltos en historias simplemente fascinantes y muchos de ellos no sabemos ni dónde están ni cuál fue su propósito verdadero, desde barcos perdidos hasta instrumentos que no tienen ninguna lógica para la época donde se encontraron. El día de hoy no solamente vamos a ver objetos extraños, sino las impactantes historias detrás de ellos. La lanza de Longinos. La lanza de Longinos, también conocida como la Santa Lanza o la Lanza del Destino, es el arma que, según la tradición cristiana, habría perforado el costado de Jesús durante su crucifixión, pero el Evangelio de Juan menciona la herida de la lanza, pero no da el nombre del soldado curiosamente. Entonces, ¿cómo sabemos que se llama Longinos? El nombre de Longinos aparece después en las tradiciones cristianas y textos apócrifos, y con el paso de los siglos, varias reliquias en distintos lugares de Europa y también de Oriente fueron identificadas como esa lanza o como fragmentos de ella. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que hay un fragmento que es la más famosa, es el fragmentito más famoso que está conservada en Viena, en el Tesoro Imperial del Hofburg, aunque su forma actual corresponde más bien a una pieza medieval asociada al poder imperial europeo. Pero hasta aquí, en esta parte de la historia que es más o menos histórica, nada más para dar un contexto, esto es una reliquia cristiana, es una cadena de tradiciones y una pieza que ha sido venerada por el paso de los siglos. Pero la verdadera fuerza de esta historia no solamente viene de la religión, viene de lo que se empezó a decir después, que esto no se trataba de una reliquia cualquiera, sino de un objeto que estaba ligado directamente al poder, a los conflictos y a la caída de los imperios, y también por ahí se hablaba de una especie de destino oscuro que se activaba alrededor de quien la poseyera. Y toda esa fama creció en torno a la lanza de Viena, que pasó a ser vista no solamente como una reliquia, sino como una insignia sagrada de soberanía. Pero, a ver, aquí es donde se va a abrir el parteaguas y va a empezar el lado un poquito más oscuro de este caso. La oscuridad de la lanza de Longinos pues nace de una idea bastante específica, que básicamente es el arma que atravesó el cuerpo de Cristo, y todo eso quedó cargado con una fuerza muy ambigua y casi imposible de clasificar. Ojo, no sería simplemente un objeto santo, sería más bien una reliquia nacida del dolor y de la ejecución. Y desde esa mirada, pues la verdad es que la lanza no solamente toca el terreno divino, sino que también se le podría considerar un acto en contra de otra persona. Y aquí está el detalle que vuelve más pesada todavía su leyenda, que no es una corona, no es una copa, no es una cruz ornamental, es un arma. Y un arma que según la tradición participó en el momento más crucial del cristianismo. Esa dualidad es lo que le da tanta fuerza a este caso y también al mito, pero con el tiempo empezó a formarse una creencia todavía mucho más intensa, que decía que quien poseyera la lanza tendría en sus manos el destino de todo el mundo. Pero obviamente este poder tendría su consecuencia, como el riesgo de ser destruido por la misma lanza. Esa frase, repetida una y otra vez en la cultura popular, que no necesariamente proviene de una fuente bíblica, sino de siglos de reinterpretaciones, leyendas imperiales y lecturas esotéricas posteriores a todo esto. Y aún así, esto terminó siendo la idea dominante del caso, porque la lanza no dejó de ser nada más una reliquia, sino que pasó a convertirse en una especie de llave de poder o una pieza que prometía dominio, victoria y mucha autoridad, pero obviamente siempre pagando un precio y a veces muy alto. Pero ¿quién tiene esta lanza actualmente? Durante muchos siglos, la lanza fue vinculada a Viena, que fue tratada como una de las insignias más poderosas del Sacro Imperio Romano Germánico. Se la relacionó con reyes, con emperadores, con ceremonias de legitimidad, con la idea de que gobernar no solamente era administrar territorios, sino portar una autoridad casi sagrada. Y ahí es donde el relato se empieza a oscurecer un poco más, porque esta lanza dejó de ser un objeto de devoción privada y entró al terreno del poder político absoluto. Porque cuando una reliquia, imagínense ustedes, con ese peso histórico, espiritual, se convierte en algo que se utiliza para legitimar imperios,
ya no está rodeada de fe solamente. Ahora también tenemos otra carga muy en específico, que es la ambición, los conflictos y la conquista. Y básicamente eso es la base oscura de este caso, que la lanza no bendecía a sus portadores, sino que amplificaba su voluntad. Si el que la sostenía tenía una misión espiritual, la lanza la santificaba. Si se tenía mucha hambre de control, la lanza empujaba hacia la dominación para que ese fin se cumpliera. Y no hay una evidencia histórica de esto, no. Tal vez no, pero lo que sí hay es una lectura que se repite muchas veces dentro de su mismo mito, que la reliquia no elige a las personas buenas precisamente, sino que más bien elegiría a una persona que tuviera el carácter para poder portar y reclamar su poder. Pero dentro de toda esta historia, fíjense que hay una parte muy interesante que yo creo que muchos de ustedes conocen si son ávidos conocedores de estos casos, que se le denomina como la parte más famosa y más siniestra de toda la historia de esta lanza, que esta lanza terminó en manos de Hitler. Pero ¿cómo es que llegó este objeto tan sagrado a unas manos tan sumamente nefastas que fueron causantes de muchas desgracias en cierta época del mundo? La base real de esta historia o de este mito es que tras la anexión de Austria en 1938, el régimen, ya saben qué, tomó control de las insignias imperiales conservadas en Viena, y ahorita les estaba contando un poquito sobre Viena, incluida obviamente la Santa Lanza asociada al tesoro imperial. Esa conexión histórica, ojo que sí existe, pero lo que vino después es la parte un poquito más legendaria, vamos a decirlo así. La idea de que Hitler estaba completamente obsesionado con esta lanza, que la veía como un objeto de poder sobrenatural y que su destino pues quedó enlazado al de la misma reliquia. Y aquí nace otra cosa un poquito más interesante, que habla de que la lanza, mientras estuvo bajo el dominio de estos amigos de Alemania, el Tercer Reich siguió avanzando, y que cuando fue recuperada por los aliados al final del conflicto, el poder de Hitler se quebró definitivamente. Esta obviamente es la versión que se volvió muy popular en libros esotéricos y de relatos de conspiraciones del siglo XX. El problema es que esa parte está muy mitificada, vamos a decirlo así, pero lo verificable obviamente es la presencia de la reliquia entre los demás objetos imperiales incautados y luego que fueron recuperados, y toda esta conexión de lo sobrenatural de la lanza, la caída del Reich, que pertenece precisamente a este terreno de la leyenda un poquito más moderna. Pero fíjense que justo ahí está la fuerza de este caso, porque incluso si uno deja de lado toda esa como parte mágica o conspiranoica, vamos a decirlo así, la imagen sigue siendo muy extraña. Una reliquia, y ahorita se los decía, que está vinculada a la herida de Cristo, convertida en un símbolo de poder imperial y que finalmente terminó en manos del régimen más oscuro del siglo XX. ¿Qué te hace pensar eso? Eso obviamente por sí solo ya le da una atmósfera sumamente pesada a la lanza, porque es como si toda su historia tendiera siempre a terminar cerca de hombres que quieren más de lo que deberían tocar. Y la lanza de Longinus no arrastra una lista clara de dueños malditos con accidentes domésticos ni nada por el estilo, pero sí funciona completamente diferente, porque la tradición aquí es mucho más grande, más histórica, asociada a conflictos, imperios y colapsos. Y cada vez que la lanza aparece en una historia fuerte o como que es referencia, pues suele estar rodeada de muchas cosas sumamente negativas, como la crucifixión, las cruzadas del mito, los reinos en disputa, los soberanos que reclaman legitimidad sagrada y un montón de cosas como apropiaciones políticas, el saqueo, bla bla bla. Porque muchas personas sí piensan que algo tan sagrado como lo que se considera actualmente la lanza haya terminado en manos sumamente equivocadas. Por eso muchas personas se han obsesionado con este caso y no ven esta reliquia como un consuelo, sino como una reliquia de contacto directo con el dolor, así sin más. Y esto claramente no nada más representa la fe, sino que también todo lo que ocurrió en base a lo que nos cuenta el cristianismo sobre la crucifixión, toda la avaricia, todo lo malo, es una especie de mito con lección. Así lo veo yo. Pero fíjense que hay una teoría muy interesante que habla que la obsesión por tener esta lanza es simplemente
sobrenatural, vamos a ponerlo de esa forma. Según esta lectura, la lanza no necesita tener una magia en el sentido literal para ser sumamente peligrosa, porque nada más basta con que la misma gente crea que la tiene. Y vamos a poner un ejemplo de un gobernante que se convence que si posee una reliquia va a ser capaz de legitimar su misión y puede radicalizarse, puede tomar decisiones sumamente nefastas, sentirse elegido por una fuerza superior. Esto es un punto muy importante y en ese mismo sentido la lanza sería peligrosa no solamente por lo que hace físicamente, sino por lo que despierta en la mente de la persona que lo llega a reclamar. Y lo que hace tan incómodo o tan extraño la historia de la lanza de Longinus es que nunca termina de resolverse del todo, porque incluso dejando de fuera todo esto como paranormal, de energías y así, sigue siendo una reliquia que está asociada a una escena sumamente brutal y que ha sido multiplicada en varias versiones, que ha sido absorbida por imperios y más tarde en imaginarios un poquito más esotéricos. No importa cuántas lanzas alrededor de la historia digan ser la verdadera. Lo que importa es que la leyenda terminó siendo mucho más poderosa que la misma autenticidad de este material, porque la gente no teme a una pieza de metal, es el simbolismo que carga este objeto. El espejo de John Dee. Y la historia del espejo de John Dee no empieza en Inglaterra como muchas personas tal vez piensan, ni en una biblioteca llena de grimorios, ni en una habitación iluminada por velas y misticismo. No. Esto empieza mucho antes y del otro lado del mundo, en Mesoamérica, donde los espejos de obsidiana no eran objetos decorativos ni curiosidades exóticas, sino más bien instrumentos rituales asociados con visión, adivinación y obviamente el contacto de fuerzas invisibles. Este espejo fue fabricado en México hace muchos años y análisis recientes han identificado su material como obsidiana de Pachuca Hidalgo. Y antes de entrar a todo el universo del ocultismo renacentista europeo, ya pertenecía a una tradición donde la piedra negra pulida servía como una superficie para ver más allá de lo ordinario o de lo que vemos todos los días. Cuando ese objeto terminó en manos de un señor como John Dee, cambió el mundo por completo porque no perdió esa función de la cual sabemos que es original los espejos de obsidiana. No, Dee no era un brujo, vamos a decirlo, ni tampoco era un charlatán cualquiera. Era uno de los hombres más cultos de su tiempo, porque era un matemático, un astrónomo, un consejero de corte, un estudioso de navegación, de la alquimia, de la cábala y la filosofía natural. Pero detrás de esa erudición había una obsesión muchísimo más profunda, porque Dee estaba completamente convencido de que el conocimiento humano estaba incompleto y de que si se quería recuperar toda la sabiduría que se había perdido en el mundo con el paso del tiempo, no se necesitaban nada más libros, ni tampoco mediciones o la simple lógica. Esto, según Dee, decía que había que buscar mucho más allá como una especie de revelación. Y ojo, porque muchas personas piensan que esto es todo lo contrario, pues él no creía que estuviera persiguiendo demonios ni haciendo algo perverso. Él creía que estaba intentando hablar con ángeles, con inteligencias divinas que pudieran mostrarle una estructura oculta de la misma creación, es decir, pues para tener mucha más información y tratar de entender más el mundo donde vivía. El destino del mundo, obviamente toda esta restauración de un saber y que la humanidad pues ha perdido por el paso del tiempo. El problema es que Dee no vio esas cosas por sí mismo. Para eso necesitaba un intermediario, alguien capaz de mirar dentro de esta piedra tan específica y decir que aparecía ahí. En este momento de la historia es cuando entra Edward Kelly. Kelly, a diferencia de Dee, era completamente diferente, porque Dee era una persona sumamente disciplinada, estudioso y con un sistema, y Kelly no. Era más de intuición, un poquito más ambiguo y más arriesgado. A partir del año 582, estas dos personas empezaron a trabajar juntas en una serie de sesiones espirituales que llevarían años y años. Dee empezó a registrar cuidadosamente lo que ocurría mientras Kelly miraba dentro del instrumento y describía figuras, voces, letras, órdenes y tableros simbólicos. Muchos
de los nombres eran angélicos y mensajes que según ellos venían del cielo. Y ese fue el comienzo de lo que poco después se conocería como el sistema enoquiano. Pero en ese momento, para Dee, la experiencia no era una invención esotérica moderna, era una operación completamente sagrada, porque él creía de verdad que estaba entrando en contacto con los ángeles del mismo Dios. Pero aquí vamos empezando la parte suave de la historia, porque desde el inicio todo dependía de una superficie muy oscura y de un solo testigo humano. Dee, acordémonos que no veía directamente a las entidades, dependía 100% de lo que Kelly veía a través del espejo. Y todo esto pues obviamente ya colocaba la experiencia en una zona muy extraña, porque la revelación no ascendía de forma limpia, sino que pasaba por un intermediario emocionalmente inestable, difícil de verificar y capaz de poder tal vez alterar el tono de cualquier mensaje. Y visto desde fuera, el sistema siempre tuvo una grieta, si se dan cuenta. Visto desde dentro, esa grieta era todavía más peligrosa porque obligaba a Dee a seguir al pie de la letra lo que Kelly decía ver a través de este objeto. Y durante un tiempo, Dee pensó que aquello estaba funcionando, que todo iba fabuloso y que estaban descifrando el gran secreto de la vida, que las entidades hablaban con autoridad, empezaron a dar instrucciones bastante complejas, revelaban alfabetos, nombres sagrados, esquemas del cosmos, advertencias apocalípticas y también, como en todos los casos, promesas de conocimiento excepcional. Y todo esto suena fabuloso y encaja perfectamente con lo que Dee ya deseaba encontrar. Y nada más para aclarar el punto, que Dee no estaba buscando riqueza ni tampoco favores extraños ni nada, simplemente él quería saber, quería conocer más. Lo que él quería era el saber, una especie de restauración espiritual e intelectual que según él iba a reconciliar la religión, la naturaleza y la verdad. Por eso las voces del espejo les resultaban tan convincentes en este punto, porque se presentaban exactamente como debía de presentarse una inteligencia superior ante un hombre como él. Porque estas entidades no entraban en el concepto de un aspecto monstruoso ni como amenazas abiertas, entraban en un lenguaje, en la luz, en la espiritualidad, en la misión, en todo esto, pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar de tono. Las sesiones dejaron de sentirse con esa revelación limpia, ese ambiente tan puro, y comenzaron a sentirse cada vez más oscuras, no siempre por lo que decían las entidades, sino por el efecto que causaban. Dee comenzó a registrar mucha inquietud y en sus notas aparece la sospecha latente de quien quizá está pensando por ahí que se está contactando con algo más que espíritus buenos. Esa duda no surgió de la nada, surgió porque algunos mensajes empezaban a rozar en lo extraño, en lo doctrinamente peligroso, incluso moralmente, según las palabras de Dee. Y John Dee, a pesar de que quería seguir creyendo que efectivamente se estaba comunicando con seres divinos, que tenía estos mensajes tan positivos, pues las cosas no fueron así, porque mientras avanzaban las sesiones, se volvía cada vez más difícil sostener todo lo que parecía pues tener otra intención, y no era precisamente benévola. Una de las entidades más extrañas que apareció durante todo este proceso fue Madimi. Al principio no se presentó como una presencia terrorífica, como alguien sumamente fuerte espiritualmente, no en ese punto específico. Madimi llegó con una apariencia angelical, pero menos luminosa, como si fuera parte de una ilusión para ganarse la confianza de estas dos personas. Y en el momento en el que Dee y Kelly ya estaban completamente metidos, el comportamiento comenzó cada vez a hacerse más extraño. Algunas de las visiones comenzaron a tornarse bastante extrañas. Una muestra de esto es que Kelly dijo haber visto en una de estas visiones a una mujer joven sin nada de ropa. Obviamente Kelly reaccionó con mucha sorpresa porque no es el tipo de mensaje que él estuviera acostumbrado a ver, sino que lo sintió más como una sensación extraña de que todo esto ya estaba cruzando una línea. La entidad, curiosamente, no corrigió la inquietud ni tampoco suavizó el mensaje que les dio.
Al contrario, responde con una superioridad que a los dos les da miedo, como si fueran demasiado limitados como para entender realmente lo que estaba ocurriendo. Y ese momento es sumamente importante porque a partir de ahí parece que los mensajes se van menos por la parte de una guía espiritual y se van más por una inteligencia que debilita deliberadamente las defensas morales de quienes los están escuchando. Pero si crees que esto ya es extraño, pues no, porque vino lo peor. En una de estas frases más conocidas y perturbadoras de este caso, de todas las sesiones que estaban teniendo, esta entidad ordenó a John Dee y a Edward Kelly que compartieran a sus esposas. No fue una insinuación, vamos a aclarar esto, fue un símbolo muy difícil de interpretar, pero fue una instrucción directa. Para Dee, aquello fue claramente devastador porque él era una persona sumamente recta, con muchos valores y muchos principios, y la experiencia que él había entendido como un camino hacia la verdad divina ahora le estaba exigiendo algo con lo que chocaba de frente con todo el marco religioso y moral que supuestamente estas entidades venían a perfeccionar. Y ahí fue donde el caso dejó de ser solamente extraño y comenzó a verse como verdaderamente peligroso, porque incluso si alguien quisiera argumentar que las inteligencias de este espejo eran 100% reales, el modo en el que estaban operando ya no parecían ser un ángel benevolente. Esto parecía ser otra cosa completamente diferente, una presencia que pedía obediencia, que se rompieran los límites y que justificaba la transgresión desde una posición de aparente superioridad. Y ese episodio es una de las razones por las que hasta el día de hoy tanta gente piensa que John Dee y Edward Kelly no estaban hablando con ángeles precisamente, no porque exista una prueba definitiva de que eran demonios en el sentido estricto de que literalmente un demonio, sino porque el patrón resulta demasiado extraño. Las entidades prometían al principio el conocimiento reservado, se presentan con mucha legitimidad sagrada, exigen confianza, erosionan el criterio previo de los operadores y terminan empujándolos a aceptar algo que ellos mismos habían considerado completamente inmoral. Y es que todo este comportamiento puede sonar mucho a mensajeros transparentes del bien, a inteligencias muy ambiguas, engañosas o moralmente opacas, pero en la misma biografía sobre John Dee, él mismo subraya que él llegó a temer que estuviera tratando con espíritus malvados. Y esa quizá es la parte más inquietante de toda esta historia. El peligro no habría entrado con un rostro demoníaco así tal cual, y no llegó con una aparición grotesca, sino algo que generó confianza y después cambió completamente el mensaje original. El caso del diamante de Hope. Para empezar esta historia hay que entender qué es el diamante de Hope. Pues bueno, es una pieza azul de 45.52 quilates que hoy está en uno de los museos más importantes del mundo, y su historia suele ser documentada desde hace mucho tiempo, cuando un comerciante francés de nombre Jean-Baptiste Davier llevó a Europa un gran diamante azul procedente de la India. Con el tiempo, esa piedra fue recortada y pasó por la corona francesa, desapareció durante la Revolución Francesa misma y más tarde reapareció convertida en una gema que acabaría siendo conocida como el diamante de Hope. ¿Y por qué se llama diamante de Hope? Bueno, se llama así por la familia Hope, quien fue una dinastía británica que la poseyó en el siglo XIX. Y el contexto histórico nos lleva hasta ahí. Pero lo que realmente volvió famoso este caso no fue su rareza de ser un diamante sumamente grande y el color, sino la idea que arrastraba este objeto, que era que básicamente estaba maldito. Esa reputación se volvió enorme a inicios del siglo XX, cuando el joyero Pierre Cartier alimentó de forma deliberada la historia de su lado maldito al presentárselo a Evelyn Welch, una de las dueñas más célebres de esta pieza. Incluso el Smithsonian reconoce que buena parte de esa narrativa fue adorada y amplificada con el tiempo, pero vamos a ver qué más pasó. La versión más conocida dice que todo empezó porque la piedra original fue arrancada de una estatua sagrada en la India. Y esta estatua a veces es descrita como el ojo ídolo hindú, y a partir de ahí, pues según la leyenda, hay algunos sacerdotes, hay guardianes que tal vez habrían lanzado una especie de maldición a cualquiera que poseyera este
diamante. El problema es que esta parte pertenece más al terreno de la mitología, pero aún así es muy interesante, porque esta imagen tan poderosa se convirtió en la base de todo lo que vino después, y el diamante ya no solamente era valioso, ahora pasaba a ser un objeto marcado. Y aquí es donde el caso se vuelve todavía más interesante, porque la maldición de Hope no funciona como otras leyendas simples. No se cuenta solamente como algo malo le pasó al dueño, se cuenta como una especie de cadena, como si la misma piedra trajera la ruina financiera, fallecimientos prematuros, accidentes, locuras, decadencias, todo. Algunas desgracias sí están documentadas y otras fueron claramente exageradas por la prensa y por otros vendedores de joyas. Pero es que juntas empezaron a crear una reputación tan fuerte de que el mismo diamante empezó a sentirse más como un objeto narrativo que como una gema. Pero a ver, ¿de qué tragedias estás hablando? Uno de los primeros bloques, vamos a dividirlo así, de tragedia se relacionó retroactivamente con la monarquía francesa. Como la piedra pasó por la colección de Luis XIV y en su forma posterior quedó asociada al tesoro real francés, pues mucha gente empezó a conectar la historia del diamante con el desastre total de la corona. Por ejemplo, la caída del régimen, el encarcelamiento del mismo Luis XIV, su ejecución, después María Antonieta durante la Revolución Francesa. Y es que todos esos fallecimientos obviamente no ocurrieron por el diamante, pero dentro de toda esta leyenda quedaron absorbidas por toda esta historia tan fascinante, como si la misma joya hubiera estado presente en todo este derrumbe político. Pero luego empezaron a añadirse más cosas, otras figuras de la corte francesa. Con el tiempo se empezó a decir también que otras personas que estaban vinculadas al entorno de Luis XIV, y estoy hablando como amantes, cortesanos, funcionarios y otro tipo de personas, habrían sufrido caídas en desgracia por haber tocado o tal vez usado esta piedra. Muchas de estas conexiones son muy difíciles de sostener documentalmente, pero sí ayudaron a formar la idea de que el diamante no solamente afectaba al propietario principal, sino que cualquier persona que estuviera a su alrededor. Y esa parte es muy importante, porque la maldición no sería individual, si se dan cuenta, sería expansiva. Pero la parte más importante de todo este caso es la familia Hope y la ruina que tuvieron. Cuando la gema terminó asociada a la familia Hope, su nombre cambió para siempre, pero también empezó otro tipo de oscuridad, el de la decadencia aristócrata, porque el diamante pasó por herencias muy complejas, por litigios familiares y finalmente terminó en manos de Lord Francis Hope. A principios del siglo XX, él consiguió el permiso para vender la piedra para intentar aliviar un poquito ahí sus problemas financieros. Y ese momento fue clave porque todo esto reforzó la idea de que el diamante no traía prosperidad, ni siquiera a las familias más ricas y poderosas de aquel momento, sino al contrario. Parecía que esta cosa aparecía en momentos de desgracia, de deuda, de derrumbe, de depresión y un montón de cosas. La historia de Lord Francis Hope quedó así pegada a la maldición porque encajaba perfectamente con toda la lógica que ya les he estado explicando: la nobleza, el prestigio, la herencia y después la ruina inminente. Es exactamente el tipo de relato que alimenta toda esta sensación de un objeto maldito, y no importa que hubiera bastantes razones económicas reales detrás de todo esto como para que descartáramos el diamante, pero la imaginación y el pensamiento colectivo pues le dio al diamante algo que mucha gente tal vez no esperaba, que era el protagonismo y el causante de todas estas desgracias. Y si ustedes se lo estaban preguntando, sí hay una persona que convirtió toda esta leyenda en una cosa sumamente oscura, y fue el caso de Evelyn Walsh McLean. Esta persona era una mujer heredera estadounidense riquísima y famosa, extravagante, que compró este diamante en el año de 1912. Cartier no solamente le vendió la joya, sino toda la atmósfera de la maldición. Le hizo un marketing impresionante a Evelyn y finalmente terminó comprándolo. Lo perturbador no es eso, sino lo que vino después, porque su vida se empezó a llenar de desgracias que hicieron que muchísima gente sintiera que la historia estaba confirmándose y que sí era verdad todo lo que pasaba alrededor de este diamante. Entre las tragedias más repetidas de su vida está
desgraciadamente el fallecimiento de su hijo Vincent en un accidente automovilístico cuando era niño. Luego vino el deterioro mental de su hija Evie, que acabaría falleciendo por una sobredosis años después. Y esta historia también alcanzaría a su marido Edward, que cayó en una espiral de inestabilidad, de infidelidades, alcoholismo, problemas psiquiátricos y finalmente terminó internado. A todo eso se le sumaron complicaciones económicas, escándalos sociales y una sensación en general del derrumbe de toda esta familia que al principio era una de las más importantes, y todo eso convirtió a Evelyn en el ejemplo perfecto del dueño devorado por la piedra. Pero lo más inquietante del caso de Evelyn no es que ella pareciera tenerle miedo al diamante, porque según el Smithsonian incluso creía que los objetos que traían mala suerte a otros podrían traerle buena suerte a ellos. Esto lo utilizaban en fiestas, lo presentaban con amigos, lo dejaban circular dentro de su mismo círculo social, y toda esa confianza que le dieron a las personas pues vuelve más oscuro el caso, porque parece ser la clásica historia de alguien que abre la puerta pensando que puede controlar algo que no entiende. Una de las razones por las cuales esta historia se volvió tan famosa no se limitó nada más a todas las tragedias que ya les conté, sino que también tuvo algunas apariciones en incidentes tal vez pequeños o absurdos, como por ejemplo la desgracia del cartero que entregó el diamante al Smithsonian después de que Harry Winston lo enviara por correo en 1958. Luego se dijo que sufrió una mala racha de suerte, incluyendo un accidente, una tragedia familiar, un incendio en su casa. Ese tipo de episodios hizo que la leyenda pareciera ser más pegajosa, como si el diamante mismo afectara incluso a quien solamente pasara por enfrente de él. También hubo muchos relatos sobre joyeros, intermediarios, comerciantes que quedaron totalmente arruinados, y después se conocería la historia de que estuvieron enlazados al diamante de una manera a veces muy tonta, muy tenue. Todas estas historias no están bien sustentadas y otras parecen ser infladas con el tiempo y todo esto, pero la verdad es que este caso es sumamente interesante porque esa idea es la que de verdad le da toda esta fuerza simbólica. Y hablemos un poquito de las teorías. Y entrando en este terreno un poquito más alternativo, hay varias formas en las que se ha intentado explicar la oscuridad de este diamante sin reducirlo a una superstición nada más. Una de las primeras teorías habla del objeto ritual profanado. Según esta lectura, el diamante no estaría maldito como tal en el sentido figurado, sino que estaba cargado desde su extracción, que pues básicamente fue robado de un contexto sagrado. Si realmente formó parte de una imagen ritual o de un espacio ceremonial, pues la piedra habría quedado asociada a la transgresión religiosa, y desde esa idea las tragedias no serían casualidades, sino una especie de deuda espiritual que se transmite con la posesión. Y esta es probablemente la teoría más clásica dentro de todo este mito, porque hay otro muy interesante también que habla de que este objeto absorbe la desgracia. Aquí el diamante sería visto como una especie de contenedor o de conductor simbólico, no como la lanza de Longinus, por ejemplo, sino una maldición activa, algo que parece atraer y acumular desgracias, y básicamente como si se alimentara de esto. Esta teoría aparece en muchos relatos esotéricos sobre joyas antiguas, reliquias y objetos que pasan por muchas manos. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado o no les han dicho alguna vez: no compres antigüedades, porque tienen energías de vayan a saber ustedes quién y pueden pasar cosas extrañas en su casa o pueden cambiar la vibra de los lugares? No lo sé. ¿A algunos de ustedes les gustan las antigüedades? Yo quiero saber, cuéntenme por ahí. A mí me gusta muchísimo. Pero bueno, en el caso de Hope, pues esto encaja bastante bien porque casi toda su fama oscura depende de cadenas, de infortunios, pues con el paso del tiempo, no solamente de un evento sobrenatural, sino la idea de que el diamante pues es proveedor de desgracias, y todo esto quedó impregnado en la memoria colectiva de todos nosotros. Y hoy hay otra teoría también muy interesante que habla de que esta teoría terminó convirtiéndose en realidad.
realidad. Y esto es una de las más inquietantes porque no necesitaría una magia para explicarla, porque aparte del hecho de que el joyero Cartier ayudó mucho a popularizar esta maldición como estrategia de venta, que así le funcionó muy bien, pues la idea sería más que nada que la historia repetida con suficiente fuerza y que la gente empezara a creer que efectivamente ese objeto está maldito, pues terminaría dándole el poder que pues se adjudica hoy en día. ¿Y dónde está el diamante de Hope hoy en día? Hoy se encuentra en el Museo Smithsoniano y aún así, aunque esté en una vitrina, en un museo, su fama todavía no ha desaparecido. De hecho, el Smithsonian ha llegado a señalar que esta maldición parece haberse calmado desde que la piedra está en el museo. El disco de Sabu. Para esta historia nos tenemos que ir hasta el año de 1936 dentro de una mastaba en Saqqara, donde el arqueólogo Walter Bryan Emery entra a lo que queda de una tumba que pertenecía a un funcionario de alto rango de la primera dinastía, es decir, de Sabu. El contexto no es claro en ese momento, pero se sabe que la tumba ha sido saqueada siglos antes. ¿Por qué? Porque no hay un orden, no hay una disposición original, solamente están fragmentos, restos y piezas desplazadas por una que otra cámara por ahí. Y entre todos esos fragmentos aparece algo que no termina de encajar, porque no es una estatua, tampoco es un vaso convencional, no es una herramienta reconocible como tal, está roto, parece ser, en varias piezas y dispuesto como si hubiera perdido su forma original hace mucho tiempo. Pero cuando esas piezas finalmente las restauran, lo que emerge es un objeto sumamente extraño de aproximadamente 61 centímetros de diámetro y poco más de 10 centímetros de altura, que a simple vista parece estar tallado en piedra muy frágil que después se llegaría a identificar como esquisto. No es un material que sorprende a primera instancia, pero lo que sorprende más bien es la forma. Aquí les voy a dejar una foto porque tiene un eje central como si estuviera diseñado para encajar con algo y ustedes no me van a dejar mentir porque parece un rin de un carro. Y desde ese centro salen como 3 lóbulos curvos, otros están perfectamente equilibrados y distribuidos con una precisión que no parece casual, que no parece un accidente de la misma geología. Y obviamente esto no es improvisado, no es una forma improvisada, se siente pensada, se siente como que tenía una utilidad. La pregunta es, ¿para qué se utilizaba esto? Y aquí es donde empieza toda la historia, porque dentro del Egipto predinástico y dinástico temprano sí existía una tradición muy refinada de objetos en piedra como vasos, recipientes, piezas ceremoniales y todo esto. Pero eso no es lo extraño porque ya se utilizaba y se seguiría utilizando con el paso de los años. Lo que sí es extraño es la forma que no se repite. No hay una serie, no hay una evolución clara de que esto haya estado diseñado para algo en específico. Es en muchos sentidos una pieza completamente aislada. La explicación más directa también puede llegar a ser la más sencilla, que esto podría tratarse simplemente de un recipiente ceremonial. Y esta fue la lectura oficial de Emery. El orificio central de esta cosa sugiere que pudo haber estado montado sobre un soporte o quizá como parte de una ofrenda o de un objeto ritual. También se ha llegado a suponer que pudo funcionar como una especie de lámpara con 3 puntos donde se pudieran colocar material con combustible, pero incluso esas explicaciones dejan todavía algo sin resolver, porque si la función era contener, presentar o sostener algo, la forma sigue siendo pues demasiado específica. Los lóbulos no optimizan el volumen ni tampoco facilitan el uso de esta cosa. El material tampoco ayuda porque recordemos que es muy frágil y tallar una pieza así en este material era sumamente complicado y riesgoso, y no es lo más lógico si el objeto tenía una funcionalidad directa como ponerle cosas encima. Y con el tiempo este objeto deja de ser solamente una curiosidad arqueológica y empieza a aparecer otro tipo de conversación en torno a ella, ya no solamente dentro de la egiptología tradicional, sino en espacios donde se buscan patrones, anomalías, cosas que no terminan de encajar.
Lo primero que llama la atención es la similitud visual, porque visto desde arriba, el disco de Sabu nos recuerda algo muy moderno que ahorita les dije. Tal vez puede ser un ring, puede ser un impulsor de una hélice, una pieza mecánica que sí está diseñada para moverse o para mover algo. Y esto obviamente no encaja perfectamente en ninguna categoría, pero tampoco se ve completamente alejado de una posibilidad. Esa ambigüedad es la que abre toda la puerta de esto. Fíjense que una de las primeras teorías alternativas que aparece sobre este caso es que el disco no sería un objeto funcional original, sino que sería una copia en piedra de algo que sí funcionó. Y bajo esa idea, lo que se encontró en esa tumba sería una representación simbólica o funeraria de un objeto efectivamente hecho originalmente de metal. Y ese punto la verdad es que es muy importante, porque si esa forma tiene más sentido en metal que en una piedra, entonces la versión en piedra no podría haber sido la original, sino una simple reinterpretación, una especie de recuerdo material de algo que ya existía mucho antes. A partir de ahí se concreta una idea un poquito más amplia, que en aquel momento previo al Egipto dinástico existió una tradición técnica mucho más avanzada, una cultura que desarrolló cientos de conocimientos y que por alguna extraña razón desapareció o simplemente se transformó. Bajo todo ese texto, toda esa lectura, el disco de Sabu no sería una invención aislada, sino más bien un vestigio, algo que se heredó y se conservó, sin necesidad de entenderlo por completo. Y ojo, no hay evidencias directas que confirmen esto que les estoy diciendo, pero tampoco hay una explicación definitiva de que esto se trató simplemente de una vasija ritualística. En algunos círculos, el disco es visto como un objeto de fuera, es decir, un opart, algo que por su forma parece estar adelantado al tiempo. Se ha propuesto incluso que podría estar relacionado con tecnología no humana, o al menos algún tipo de conocimiento que no se ha desarrollado de manera convencional dentro de la misma historia. Y en otras versiones, el disco deja de ser un recipiente o una copia y pasa a ser otra cosa completamente diferente, que más bien se trataría de una representación de un sistema, de una pieza, de una lógica que no pertenece al contexto en el que fue encontrada. Pero incluso dentro de todas estas teorías hay algo que se mantiene bastante constante, que nadie puede decir con certeza qué es. Incluso con muchos intentos modernos por recrearlo, nos han llevado a conclusiones bastante antiguas. Algunas réplicas han mostrado que su geometría sí tiene muchas propiedades interesantes en términos de flujo, de movimiento, pero al mismo tiempo no encaja completamente con una hélice ni con una turbina, nada que sea funcional en el sentido moderno, porque no tiene mano necesaria como para impulsar una hélice eficiente. Es como si estuviera cerca de algo, pero no exactamente ahí. Y desde que apareció sigue dejando las mismas preguntas abiertas de que tal vez esto es una copia, pero ¿dónde está el original? Y si era funcional, ¿de qué sistema formaba parte? Y si esto tal vez era un símbolo, ¿por qué eligieron una forma que incluso hoy sigue pareciendo técnica? El caso de la esfera de Betz. En 1974, en una zona poco transitada de Fort George Island, cerca de Jacksonville, en Florida, en Estados Unidos, la familia Betz caminaba entre restos de vegetación quemada, porque días antes había ocurrido una especie de pequeño incendio en su propiedad. No fue algo fuera de lo común para la zona, pero sí lo suficiente como para dejar el terreno con ese olor muy característico que muchos conocemos, que sí se siente extraño y que queda después del fuego. En ese punto, dentro de toda esta cotidianidad, apareció algo completamente extraño. Era una esfera, aquí voy a dejar una foto, era una esfera completamente metálica, lisa, sin marcas visibles, con una superficie que parecía estar pulida, que reflejaba la luz de forma completamente limpia. Medía más o menos unos 20 centímetros de diámetro y pesaba poco más de 9 kilos. Y ojo, no tenía aberturas, ni uniones, ni nada que indicara cómo había sido fabricada. Simplemente estaba ahí, como si alguien la hubiera colocado, como si se hubiera caído sin dejar rastro.
pero ¿caído de dónde o de quién era? Pues Terry Betts decidió llevársela a casa. Al principio solamente era un objeto curioso que se encontró ahí tirado, algo que no podía quedarse como un recuerdo. Dice que la dejaron en el suelo y la movían de vez en cuando y lo observaban. No pasó nada de inmediato, pero es que esta esfera con el paso del tiempo parecía completamente inerte. Los primeros cambios fueron sutiles. Dice esta familia que una tarde, mientras Terry estaba tocando la guitarra, notó que la esfera emitía una ligera vibración. No crean que es como un movimiento brusco, sino algo más parecido a una respuesta al sonido que estaba haciendo con la guitarra. Después vinieron los movimientos. La esfera no se rodaba como una pelota normal, sino que se colocaba en el suelo, avanzaba unos centímetros y luego cambiaba de dirección sin razón aparente. En algunos momentos parecía corregir su trayectoria como si estuviera evitando ciertos obstáculos o como si regresara hacia quien la había movido. En una mesa, según la familia, llegaba al borde y se detenía antes de caer como si tuviera inteligencia. Pero es que esto no era algo que pasara todo el tiempo. Eso era lo más difícil de entender para estas personas, porque había momentos en los que simplemente era una bola de metal y otros en los que parecía ser una cosa completamente inteligente. El perro de la familia fue uno de los primeros en reaccionar de forma constante. Cuando la esfera estaba cerca, se ponía inquieto, se ponía a ladrar y trataba de alejarse rápidamente de la esfera. Y no se acercaba, no lo olía, era como si le tuviera miedo. Esa reacción del perrito era la que hacía sentir a esta familia mucho más incómoda. Con el paso de los días, la esfera dejó de ser una curiosidad privada, porque ellos mismos empezaron a mostrarla, primero a sus conocidos, luego a medios locales, y así la historia comenzó a circular y en cuestión de semanas ya había un montón de periodistas curiosos, personas que estaban sumamente interesadas en este caso ya en la puerta de su casa. Y lo que se contaba era muy simple, pero también difícil de explicar o de ignorar, que una esfera metálica había sido encontrada después de un incendio, que vibraba con la música, que se movía sola en ciertos momentos y que no parecía comportarse como un objeto común. Esta atención sobre este caso empezó a crecer como pólvora, tanto que llamó la atención de investigadores, técnicos y personal vinculado a la Marina de los Estados Unidos. Esta esfera fue examinada. Le hicieron pruebas básicas y se verificó rápidamente que no era explosiva y que no presentaba un peligro de inmediato. ¿Y qué dijeron los primeros análisis sobre este objeto? Indicaron que sí estaba efectivamente hecha de acero inoxidable y pues eso en teoría pues la colocaba dentro de algo conocido, es decir, pues no era de un material extraño. Pero el problema no era tanto el material, sino el comportamiento. Se realizaron algunos estudios con rayos X y al inicio la misma densidad del objeto dificultó ver con claridad su interior. En las pruebas posteriores se identificó que no era completamente maciza, sino que había una especie de estructura interna que, aunque no quedó claro públicamente qué tan compleja era, pues algunas interpretaciones hablaban de que tal vez en su interior era relativamente simple, otras personas empezaron a sugerir que podría haber algo más, incluso material suspendido. Y mientras tanto, la historia seguía creciendo y creciendo fuera de los laboratorios, y es así como esta esfera fue llevada a un entorno un poco más mediático, donde también fue revisada por figuras bastante populares de la época dentro del estudio de fenómenos aéreos no identificados. Obviamente estamos hablando de Allen J. Hynek, que era una persona que estaba sumamente acostumbrada a analizar casos que otros rápidamente descartaban. Hynek observó esta esfera, la manipuló, la dejó rodar, convivió con ella. Su impresión fue muy distinta a la que se había formado alrededor del caso, porque no vio un comportamiento autónomo y en su experiencia la esfera nunca actuó por sí sola. Aún así no descartó del todo los detalles que había contado la familia, porque lo que sí notó es que tenía algunas anomalías en la forma que correspondían como a ciertos contextos y sobre todo que también tenía una falta de explicación completamente cerrada. Mientras otras personas intentaban aterrizar el caso, otros empezaban a empujarlo hacia otro lado. Una de las ideas que más circuló fue que la esfera no era un objeto común, sino una especie de sonda, algo que
definitivamente no estaba diseñado para interactuar de forma evidente, sino para observar, medir o tal vez registrar el comportamiento humano. El hecho es que reaccionar al sonido, que cambiara de dirección y todo esto, pues lo hace más factible dentro del marco de la teoría de la sonda. La familia, por su parte, fue reduciendo muchísimo la participación pública después de que este caso se hizo sumamente mediático. La atención constante, todas las visitas, las dudas, las malas interpretaciones, los malos deseos, todo eso terminaron afectando muchísimo el núcleo familiar. Lo que comenzó obviamente como un hallazgo casual en su patio después de un ligero incendio, pues se convirtió en algo que ya ellos no pudieron controlar con el paso del tiempo. Y luego, como pasa en muchos de estos casos, la esfera dejó de estar en el centro. Este caso desgraciadamente no tiene un cierre, no hubo un momento en el que se dijera esto es exactamente falso o exactamente verdadero, pero es que todos estaban completamente de acuerdo en algo, que lo que quedó ahí fue una combinación extraña de un objeto real que fue analizado, que tuvo interés de instituciones, de personajes sumamente interesantes e importantes dentro del fenómeno no humano. Y la esfera de Betz no se convirtió en una de las pruebas definitivas de algo fuera de lo normal, pero tampoco terminó de desaparecer como una simple anécdota. Se quedó, hagan de cuenta, en el limbo, así en el punto intermedio, como un objeto que durante mucho tiempo pareció reaccionar al entorno de formas diferentes y pues que tenía como energías diferentes, y haciéndolo un caso sumamente interesante. Quiero que me cuentes cuántos de estos objetos ya conocías, y si se me pasó alguno, cuéntame también en los comentarios qué objeto te gustaría ver por aquí, porque la verdad es que tienen unas historias súper interesantes. De verdad es que nos podríamos ir de largo con una lista infinita, porque la verdad es que el mundo cuenta con objetos, no solamente objetos, sino también situaciones sumamente extrañas y que no tienen una explicación lógica de primera instancia, o a lo mejor en algunos años atrás no tenían explicación lógica, pero de que son interesantes, lo son. Y si llegaste hasta el punto final de este video, por favor no olvides suscribirte al canal, dejar tu likecito y compartir el video para llegar a más personas. Ayúdame, por favor. Si me estás escuchando por Spotify, también no olvides seguirme por allá, porque es muy importante. Y bueno, chicos, yo quiero saber qué otros objetos piensan ustedes que son interesantes, para tal vez, si le va bien a este video, hacemos una segunda parte, pero yo quiero ver en los comentarios qué otros objetos son sus favoritos. Pero bueno, ahora sí, nos vemos en el próximo video.